Este es su espacio después de la redención, la vida es adoración. Su programa Caminando con Dios, que se escucha de lunes a viernes de 6 de la mañana a las 12 del mediodía por esta su estación Radio Universal 650 AM. Hoy es jueves 12 de octubre del año 2017 y estamos agradecidos con el Señor por esta preciosa oportunidad que nos brinda de estar con ustedes en esta mañana. Hoy yo estoy muy emocionado por el salmo que vamos a compartir. Con el tiempo he aprendido a amar los salmos, se han convertido en uno de mis libros favoritos de la Biblia. Y estoy emocionado porque vamos a compartir un salmo que me encanta, que es el Salmo 3. Y hablando de ese salmo pensaba en algo que me sucedió hace un tiempo. Sabe que los dominicanos amamos el béisbol y ese es nuestro juego nacional, nuestro deporte, nuestro pasatiempo nacional. Como para otros, los centroamericanos y suramericanos, es el fútbol, o para algunos ingleses y de las islas caribeñas inglesas y holandesas es el cricket. Cuando nosotros vamos al estadio nos emocionamos. Nos paramos, gritamos y a veces algunos hasta, ¿verdad?, se emocionan un poquito más. Pero todo eso lo hace el momento, y valga la redundancia, no se hace en todo momento o en todo tiempo, sino si pensamos en el béisbol sucede cuando hay una buena jugada, cuando nuestro equipo está ganando, cuando cambia el marcador, cuando el jugador del equipo contrario, si nos encanta realmente el deporte, hace también una buena jugada digna de admiración. Y claro, por supuesto, nos emocionamos mucho en el juego cuando nuestro equipo gana. Pero al estadio van personas que no tienen la menor idea de lo que está sucediendo. Porque no conocen el juego, tampoco lo aman. Y esto lo vamos a ilustrar de la siguiente manera. Hace unos meses, ya más de unos meses no, ya hace aproximadamente un año, estuve en Indianápolis y allá me llevaron a la pista de IndyCar, uno de los lugares más famosos e importantes de las carreras automovilísticas del mundo. Así que nos llevaron, nos dieron un tour, nos llevaron por toda la pista, me llevaron al museo donde están los muchos carros y pertenencias de los pilotos famosos. Normalmente cuando uno de estos pilotos, los que han seguido esta carrera, gana, lo que hace es que se baja en la meta y le da un beso a los ladrillos, que son el punto inicial de la carrera, además que han estado ahí por muchos años. Así que luego que nos dan el tour por toda la pista, en un autobús, muchas personas se bajan aquí a estos ladrillos que están en el suelo, a la línea de salida, y besan estos ladrillos. A mí me preguntaron si quería hacerlo, yo les dije que si estaban locos, que cómo yo me iba a poner a hacer eso. Porque para mí la verdad que como dominicano común, esa carrera automovilística, esa pista no tenía mucho valor ni mucho sentido. De hecho, cuando entré al museo lo vi todo en 5 minutos. Y hasta me puse a leer un libro. Sin embargo, cuando yo voy al estadio de aquí de béisbol y voy a ver un juego de mi equipo favorito, yo me emociono y me paro y aplaudo y grito y alabamos las jugadas, por decirlo así, y a los jugadores. Y esta alabanza viene como resultado de algo sucedido, de algo que nos emociona. Pero volvemos y repetimos, usted puede llevar a veces algunos familiares con usted al play, como decimos aquí, al estadio, y sucede algo y ellos no hacen nada porque no conocen el juego, tampoco lo aman. Solamente los que conocen y aman al Salvador son movidos a adorarle porque su salvación ha afectado sus vidas y por todo lo que esta incluye en la vida de ellos. Así que le voy a invitar, por favor, que esta mañana me acompañe a leer el Salmo 3,
tenemos muchos detalles interesantes de este salmo y probablemente hoy no vamos a entrar en toda la parte práctica del salmo, pero sí tenemos datos interesantes. Salmo 3. Si tiene una Biblia, puede acompañarme. Si no la tiene a mano, escuche, por favor. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Este salmo, como podemos ver por nosotros mismos, contribuye al tema central de los salmos. Después de la redención, la vida es adoración. Es el primer salmo con inscripción y uno de los 14 salmos con inscripciones históricas. Ahora, ¿qué son las inscripciones o a qué nos referimos con las inscripciones? Las inscripciones son los pequeños detalles o las pequeñas letras que encontramos al principio de los salmos. Las inscripciones no son inspiradas y están ahí, pero no podemos pasarla por alto porque tienen un gran valor histórico y sin lugar a duda enriquecen los salmos y arrojan gran luz para un mejor entendimiento de este. Y estas inscripciones han estado ahí por lo menos 23 siglos. Cuando se hizo la traducción de la Biblia del hebreo al griego llamada la Septuaginta o versión de los 70, en el tercer siglo antes de Cristo, ya estaban estas inscripciones y parece que eran lo suficientemente antiguas que ya no se sabía la traducción precisa de las palabras y por eso encontramos palabras hebreas y algunas arameas en las inscripciones. La razón por la que algunas inscripciones, entonces esas pequeñas letritas que están ahí encima de los salmos, no los títulos que están un poquito más grandes que usan algunas versiones, sino las más pequeñitas, parecidas a las letras que ponen al final en los contratos o las condiciones que ponen algunas compañías cuando ponen teléfono publicitario, que dicen algunas condiciones se aplican y ponen una letrita pequeñita, van al final, son suscripciones, pero esta, en vez de ir al final, van adelante, son inscripciones. Pero hay algunas inscripciones de los salmos que la verdad que usted lo lee y lee el salmo no tienen sentido. Y lo que parece ser al estudiar la palabra, y podemos ver ese ejemplo, es que los copistas, cuando iban haciendo las inscripciones, fueron juntando las inscripciones con las suscripciones del salmo siguiente. Lo que queremos explicar es que un salmo, cuando se escribe, al principio se escribe una inscripción, vamos a poner como este, se dice de quién es el salmo, y se le da su contexto histórico o cualquier otra connotación. Un ejemplo aquí dice Salmo de David, cuando huía delante de Absalón su hijo. Esa es la inscripción. Y al final del salmo debe ir la suscripción, que es a quién va dedicado el salmo. Pero si hacemos una inscripción, le escribimos el salmo arriba, escribimos todo el grueso del salmo, y más abajo nosotros hacemos la suscripción. Esta pequeña suscripción de abajo se puede unir con la inscripción de arriba del salmo que sigue. Quizás una manera más sencilla para los que me escuchan es que si vamos a escribir párrafos, la última línea del primer párrafo, si no la separamos del segundo párrafo, se une con la primera línea del segundo párrafo. Y esto ha pasado con las inscripciones y por eso encontramos esta liga así.
Le puedo dar un ejemplo. Hay dos ejemplos de dos salmos que fueron escritos en la Biblia que están fuera de los salmos. Uno es Isaías 38, en los versos 9 al 20, y otro está en Habacuc 3, 1 al 19. Voy a ir a Isaías 38 solo para mostrar el asunto de la inscripción. En Isaías 38, 9, dice: escritura de Ezequías, rey de Judá, cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Entonces aquí empieza el salmo. Dice: yo dije, a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol, privado soy del resto de mis años. Dije, no veré ajá en la tierra de los vivientes, ya no veré más hombre con los moradores del mundo. Y sigue contando el salmo. Así que vemos que al principio del salmo está la inscripción aquí, no con un valor histórico solamente, sino como parte de la misma palabra. Nos dice escritura de Ezequías, rey de Judá. Nos dice quién lo escribió. Y luego nos da la connotación histórica, el texto, la trama, dice, cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Ahora podemos ir también a Habacuc, el capítulo 3, que hay un salmo, por llamarlo así, un cántico más conocido y más usado. En Habacuc, el capítulo 3, tenemos este cántico desde el verso 1 hasta el verso 19, todo el último capítulo, y notamos lo mismo. El verso 1 dice: oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Aquí está quién hizo esta oración, quién hizo este cántico en la inscripción, y nos dice cómo iba a ser cantado, pero también, aparte de eso, esa manera y el instrumento que se iba a usar también tiene un sentido que se aplica al salmo. Y al final del Salmo 3, de Habacuc 3, el verso 19, dice, hay una suscripción que dice al final: al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. ¿Por qué tanta vuelta y qué tiene que ver esto? Bueno, vamos a establecer algo para el resto de los salmos, que lo mencionamos en la introducción, pero es un poquito difícil. Y es que entonces un salmo al principio dice quién lo escribió, el contexto en que se escribió o algo parecido, que Dios permita, y al final es que dice a quién va dirigido, como vimos aquí en Habacuc. Por ejemplo, aquí en el Salmo 3, volviendo a nuestro Salmo 3, cuando vamos a la inscripción del Salmo 4, dice al principio al músico principal sobre Neguinot. Y parece que la inscripción, o por decirlo así, el título del Salmo 4, pero de acuerdo al estudio de los Salmos y a estos dos pasajes que les mostré de Isaías y Habacuc, esa parte primera del Salmo 4 no es la primera parte del Salmo 4, sino que es la parte final del Salmo 3. Eso nos va a ayudar mucho, nos va a dar luz para cuando estemos estudiando los Salmos, porque vamos a entender mejor el contexto. Así que este Salmo tiene suscripción y la encontramos aquí al principio del Salmo 4, y es el primer Salmo también con suscripción que dice: al músico principal sobre Sigionot. Sigionot significa afligido o golpeado. Está dirigido al músico principal, al director de canto, porque era para uso público de adoración en el templo o en ocasiones especiales con la nación. La inscripción también nos da la trama. Y cuando leemos aquí el Salmo 3, dice: Salmo de David, cuando huía de delante de Absalón, su hijo. Esta trama la encontramos en los capítulos 15, 16 y 17 del segundo libro de Samuel. Especialmente en el 15 del verso 13 en adelante, el 17, 15 al 22. También este es el primer salmo en el subtítulo reconocido como Salmo Misnor, un canto de alabanza. En algunas ocasiones, un salmo puede ser referido como salmo o como cántico. Aunque los términos parecen muy similares para nosotros, existe una pequeña diferencia entre ambos. Un salmo misnor como este es completamente distinguible de un cántico sir. Pero el primero probablemente, o sea, el salmo, implica por su nombre que era
cantado con un acompañamiento instrumental, con instrumentos. Mientras que el cántico era algo más generalmente conocido y cantado, y no necesariamente acompañado, y la palabra generalmente se conocía como un canto que no necesariamente tenía que ser religioso, sino que también podía ser un canto secular, algo parte de la cultura. En la inscripción encontramos que este es el Salmo de David, y aparentemente es el primer salmo escrito por David, pero sabemos que no, porque la Biblia nos arroja luz en el Nuevo Testamento. En Hechos 4 nos dice que el Salmo segundo fue escrito por David. Además, recordemos que los salmos están divididos en 5 libros, y el primer libro de los salmos, que son los salmos 1 al 40, al 41, perdón, aquí encontramos en estos salmos que todos fueron escritos por David. Solo el 1, el 2 y el 10 no lo dicen. El 2, el Nuevo Testamento nos dice que fue de David. Y el 1 y el 10 también se cree que fueron escritos completamente por David, porque estos libros van, especialmente el Salmo 10 es un salmo par con el 9, y el Salmo 1 es un salmo par con el Salmo 2. Igual que estos salmos 3 y 4 son salmos pares y son llamados los salmos del día y de la noche, siendo este Salmo 3 el salmo del día, y muchos lo han llamado el himno de la mañana. Tenemos mucha información con este salmo, pero es que es un salmo interesante. Y como les dije al principio, les prometí, si Dios lo permite, para la próxima semana vamos a entrar en la parte práctica de este salmo. Pero mientras tanto, el salmista concluye este salmo, Salmo 3, diciendo las siguientes palabras en el último verso: la salvación es de Jehová. De acuerdo a la estructura y el desarrollo del salmo, esta es la tesis del salmista. Un par de siglos después encontramos a Jonás utilizando este mismo versículo, alabando y agradeciendo a Dios por la liberación futura. Al hacer un clamor de victoria, él dice: la salvación es de Jehová. Al adorar a Dios con esta afirmación, Dios lo sacó de angustia, de lo profundo del Seol, lo libró de la muerte. Hoy día, cuando nosotros leemos este salmo, la connotación, el contexto que tenemos es que cuando leemos la salvación de Jehová, lo primero que viene a nuestra mente es la obra salvadora del Señor Jesucristo. La salvación de la condenación, la salvación del infierno. Y ciertamente la palabra salvación se refiere a la obra salvífica de Cristo en nuestras vidas. Pero debemos recordar también que Dios nos sigue salvando y nos sigue librando de peligros y de situaciones que enfrentamos a diario. Así que no nos limitemos solo a algo pequeño, a pensar que está hablando de la salvación y esto es un salmo puramente evangelístico y para los creyentes no tiene nada importante. Si más bien el contexto nos muestra, y lo vamos a ver más adelante, que la salvación aquí aplicada al salmista era una aplicación de una situación profunda y difícil en su vida, de una situación de humillación. Dice que este salmo es cantado sobre Sigionot, que significa el afligido o golpeado. Así era como estaba el salmista y de ahí Dios lo libró. Pero si lo vemos de una manera salvífica, apunta a uno más golpeado y afligido que el salmista David, que es nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Debemos entender que muchas de las profecías y afirmaciones de la palabra de Dios que aplicaban a Cristo y a la salvación también aplicaban a alguien presente. O sea, que no solo está hablando de Cristo, de la salvación, aplicaba a alguien presente. Y ese alguien presente en este salmo es el escritor humano, aunque él no entendía completamente del todo lo que estuviese diciendo. Cuando comparamos estos dos pasajes, entonces, donde se
utiliza la palabra la salvación es de Jehová, que la utiliza el salmista David aquí y la utiliza el profeta Jonás, vemos que ellos no veían la salvación como un punto allá atrás de la historia, como algo del pasado, sino como un pasado continuo, como algo que ocurrió en el pasado, algo que ocurrió allá atrás y que todavía hoy sigue ocurriendo. Algo que sigue surtiendo efecto. La salvación de Dios es como la creación de Dios. Dios hizo todas las cosas, pero no las dejó ahí y las abandonó a su propia suerte, sino que Él también la sustenta y la cuida. A los que estamos en Cristo, Dios nos salvó ya en el pasado, pero no nos dejó abandonados a nuestra propia suerte, sino que también nos sustenta y nos cuida, lo cual es una buena razón para adorar a Dios. Por esto el salmista fue movido a escribir este primer salmo. Y cuando decimos primer salmo, es que es el primero donde la inscripción le llama salmo como tal. El primer canto de alabanza. Cuando entendemos que la salvación pasada de Dios incluye su poder sustentador presente, somos movidos a adorarle. Cuando entendemos que la salvación pasada de Dios incluye su poder sustentador presente, somos movidos a adorarle. ¿Cómo podemos nosotros ver el poder sustentador de Dios en la salvación en nuestro diario vivir para nosotros ser movidos a adorarle? En este salmo encontramos tres respuestas a esta pregunta de cómo podemos ver el poder sustentador de Dios en la salvación en nuestro diario vivir para que nosotros podamos ser movidos a adorarle. Y solamente vamos a ver la primera respuesta en este espacio de después de la redención, la vida es adoración, este jueves 12. Y con la ayuda de Dios, en el próximo espacio, el próximo jueves, estaremos viendo las otras dos respuestas. Primero vemos aquí el poder sustentador de Dios en la salvación en nuestro diario vivir, valga la redundancia, al ver que Dios salva al creyente de los adversarios. Vemos el poder sustentador de Dios, de su salvación en nuestro diario vivir, al notar que Dios salva al creyente de los adversarios. Dice el verso 1 de este Salmo 3, oh Jehová, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? Muchos son, dice, los que se levantan contra mí. El salmista tenía un grupo de siervos que le seguía fielmente. En esta ocasión, de acuerdo a la trama que está en el segundo libro de Samuel, el capítulo 15, verso 15, vemos que tenía su familia que le seguía. Además de 600 hombres de los cereteos y los geteos. ¡Wow! ¡Qué gran grupo de gente fiel! ¿Cuántos pastores quisiéramos tener un grupo de personas fieles de 600 personas? Pero para una nación y un rey, solamente tener 600 fieles no es nada. Porque todo el resto del pueblo se había ido con su hijo Absalón. David era un rey que había ganado el corazón de todo el pueblo. Es el mejor rey que ha tenido la nación de Israel en toda su historia. Todos lo querían, lo aclamaban y cantaban: David hirió a sus miles.
todos lo respetaban. Sin embargo, aparentemente, de repente, de un día para otro, todos lo desprecian, lo menosprecian, lo burlan, lo persiguen y buscan su vida. El pueblo lo tenía subido en un trono alto. Lo tenían en alta estima. Pero como es la gente y el mundo y el maligno, de repente lo dejaron caer. Así es el mundo, así somos los seres humanos. Así es el maligno. En el momento en que menos lo esperamos, somos traicionados. David había ganado el corazón del pueblo contemporáneo, pero contemporáneo a él. Pero perdió el corazón de sus hijos. Vemos que quien levanta esta rebelión en la circunstancia que fue escrito el Salmo 3 es nada más y nada menos que su propio hijo. Esta es una prueba del fracaso de David con sus hijos. Y parece ser que no solo perdió sus hijos, sino que también perdió la nueva generación de jóvenes que se levantó en la nación. Porque ellos todos se fueron con Absalón. Los siervos fieles de David, los que estaban con él, eran Joab, Abisai, Sadoc, Abiatar, y un grupo de los que estaban con él desde el principio, los que habían visto todo lo que David había hecho. Pero se levantó otra generación que solo había quizás oído, pero no había visto de una manera u otra a David. Quizás podemos especular que se descuidó y perdió la generación de relevo. Que Dios nos ayude, hermanos, hermanas, amigos que nos escuchan, a que no perdamos a nuestros hijos. Que Dios nos ayude, hermanos siervos de las congregaciones, a no perder la próxima generación de la iglesia. Que Dios nos ayude a no desconectarnos. Y que a través de las edades y las etapas que Dios nos permite tener, podamos tener conexión unos con otros, desde el mayor hasta el menor. Que Dios nos ayude a ganar a nuestros jóvenes para Él, a levantar una generación y generaciones que teman a Dios. Qué triste ver en el libro de Josué cuando, luego que murió Josué, la siguiente generación se olvidó de Jehová. Qué triste es para mí ir a iglesias a predicar donde no hay personas jóvenes, ni adultos jóvenes, ni siquiera personas con menos de 60 años de edad. David tenía pocos hombres que lo defendían en este momento. Un grupito, 600 hombres, ¿qué es eso contra toda una nación? Entre estos pocos hombres le faltaba uno de los más fieles. ¿Recuerda usted quién era ese? Urías, el esposo de Betsabé. ¿Y por qué no estaba este hombre fiel ahí, Urías? Él no estaba por culpa de David. David lo había eliminado, lo había sacado de la existencia.
Oh hermanos, ¿cuántos ya no vienen a adorar con nosotros? No se congregan por nosotros por culpa nuestra. Los hemos ahuyentado, los hemos ofendido, los hemos herido, los hemos engañado y hasta los hemos matado. Hemos matado su espíritu, su familia, su gozo. Luego se van y decimos que están mal con Dios y que se fueron buscando emociones o apariencias en otras iglesias o que están buscando otras cosas y somos prontos a juzgar. Y probablemente una razón por la que los hermanos se van de la iglesia es porque no están siendo pastoreados. Y otra razón es que las ovejas del rebaño se comportan como cabritos. La persona viene herida de su casa y en la congregación recibe más heridas y más dolor. La mayoría de gente se va de nuestras congregaciones porque no le damos lo que necesitan. No le damos lo que sus almas sedientas están buscando. No están con nosotros por culpa nuestra. Y un día tendremos que dar cuenta por eso. Y un día nos vamos a dar cuenta de la verdad. Sigue diciendo este salmo en el verso 2. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Viendo el contexto, hermanos, amigos, ahora se levanta todo el pueblo contra el ungido de Jehová. El hombre de Dios, acostumbrado a estar en la mayoría, de repente se encuentra en la minoría. De mayoría a minoría. En este mundo, el pueblo de Dios, lamentablemente, muchas veces va a ser minoría. Cristo nos llama manada pequeña. Vamos a tener que ir contra la corriente. Tendremos muchos adversarios. Como dice aquí, muchos son los que se levantan en contra. Se multiplican los adversarios. Los adversarios y las adversidades llegan de a paquetes, de mucho. Ahí somos atacados. Ahí cual Cristo y cual David nos preguntan, ¿dónde está nuestro Dios? Médico, sánate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, baja de esa cruz, le decían al Señor. Y miren cómo le decían al salmista. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Dios no puede salvarte, le decían. Dios no va a librarte. Los adversarios del pueblo de Dios y muchos por ignorancia son utilizados por el maligno y nos dicen que Dios no puede librarnos de la situación que nos encontramos. El adversario quizás puede utilizar nuestra mente para atacarnos de una manera mayor o de una mayor manera o con más fuerza, con más intensidad. Ayer me preguntaba a alguien, me decía, yo lucho mucho, pero a veces me llegan a la mente muchas cosas. Y yo le decía, hermano, tú vives solo. Y es una realidad de que las grandes batallas del creyente se libran en la mente, pero también las grandes victorias. Al tú vivir solo y pasar todo el tiempo solo, tu mente tiene mucho espacio a estar pensando. Trata de ocuparte lo más que pueda, de llenarte la palabra de Dios, de llenarte la alabanza de Dios, de escuchar programas cristianos. Porque la mente ahí, el enemigo, permite que nosotros, en nuestra propia mente, empecemos a pensar cosas que a Dios no le agradan. Y algo difícil muchas veces, ¿verdad? No es que el enemigo puede meterse dentro del cristiano,
Pero nosotros le damos lugar al enemigo, al maligno, cuando empezamos a pensar o a poner pensamientos contrarios a lo que Dios nos enseña en su palabra. Ahí viene la mente y nos dice, le fallaste a Dios. Ya Dios no puede ayudarte. Ahí viene a nuestra mente aquellos pecados que hemos cometido y pensamos, esto no vino por nuestros pecados. Y ciertamente pueden ser consecuencias de nuestros pecados, y tan pronto identifiquemos pecados que tenemos que arrepentirnos y pedirle perdón a Dios. Sin embargo, eso no significa que Dios no pueda librarnos. Quizás a manera de especulación al salmista le llegó a la mente, esto me vino por lo que yo le hice a Urías, por lo que hice con Betsabé. Quizás especulando nuevamente hubiese pensado, si no le hubieses hecho eso a Urías, Urías estuviera contigo en este momento. Él nunca te traicionó, él te fue fiel hasta la muerte. Mira lo que tú le hiciste. Quizás algunos chismosos le podían decir esto y decían, Dios no puede librarte. No hay para ti salvación en Dios. Eso es lo que el adversario nos dice. Para humillarnos, para que estemos cabizbajos. Él quiere que miremos hacia abajo, como dice el pastor Joe Chansey, que estemos cabizbajos. Que andemos así encorvados. ¿Por qué? Dice el pastor Joe Chansey, para que estemos más cerca de él, porque él está allá abajo. Y no quiere que miremos hacia arriba para que adoremos a Dios. Aquí aparece el primer Sela de la Biblia y de los Salmos. Y estos son, ahorita hablamos de las inscripciones, que son los titulitos pequeños grabados arriba, de las suscripciones, que son los que deben venir abajo, pero que en los Salmos se corrieron, están pegadas las otras inscripciones. Pero aquí también encontramos lo que son las conjunciones, que son palabras que vamos a encontrar en el medio de los Salmos. La mayoría de estas son los Selah, que hay 76 Selah. 73 aparecen en los Salmos y 3 en Habacuc, donde leímos. Selah representa una marca musical para un cambio en la música o para hacer una pausa. De aquí se entiende que significa lo siguiente, que hagamos una pausa y pensemos en lo que se dice. O sea que cuando usted vea el Selah es como detente y piensa en esto, como lo dice John Phillips. Dice que muchas veces esto quiere decir, ¿qué tú piensas de esto? En otras palabras, el salmista dice, oye lo que me están diciendo, que no hay salvación para mí en Dios. ¿Qué tú piensas de esto? No hay para él salvación de Dios. Selah. Una pausa. ¿Crees eso, hermano? ¿Que Dios no puede salvarte? Hablando de eso, vamos a hacer nosotros nuestra pausa. Vamos a abrir las llamadas para el público que nos escucha, que nos llame en este día. Y ahí le vamos a dejar con este Selah, esta pausa, para que usted se detenga y piense en esto. ¿Qué tú piensas de que Dios no puede librar al creyente? ¿Hay alguna razón para que Dios no libre al creyente? ¿Hay alguna razón para que Dios no salve al creyente de una circunstancia difícil como la que se encontraba el salmista, que su hijo lo estaba persiguiendo? ¿Hay alguna razón como esta? Recordamos que nos llame aquí a los números de Caminando con Dios. Las líneas están abiertas. Y le vamos a pedir al pastor Cifrido un poquito que nos recuerde el pastor Cifrido, el número de la estación nuevamente, por favor. Recuerden. 809-381-0650. Ahí puede llamarnos y díganos qué usted piensa de esto. ¿Cree usted que Dios no puede librar al creyente
que Dios no puede salvar al creyente. Esos son los momentos difíciles de la vida cristiana. Cuando la gente te persigue, cuando los tuyos te persiguen, cuando tus seres amados te están persiguiendo. Imagínense la trama, lo difícil que es. No es un enemigo, no es un mejor amigo, no es el vecino, no es la policía, es su propio hijo que lo está persiguiendo para matarlo, para quitarle la vida. Y ahí en medio de esa desesperación, la gente le dice, no hay salvación de Dios para ti. Dios no puede librarte. ¿Cree usted eso? ¿Que Dios no puede librarnos? ¿Existe alguna situación que haga imposible la salvación de Dios en nuestra vida? ¿Existe una salvación, alguna situación que impida que Dios libre al creyente de una situación de la persecución, de los problemas familiares? ¿Existe alguna situación que impida que Dios nos libre de la muerte? Dice aquí la palabra Selah. Detente y piensa en esto. ¿Es posible que Dios no nos salve? Aún por nuestro pecado, porque pecamos anteriormente, ahora Dios no puede librarnos. Ahora Dios no puede salvarnos. ¿Qué usted piensa de eso? Déjenos saber. Mientras tanto vamos a ir a una pausa musical y vamos a tener un tiempecito para unas llamadas.